Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el tema propuesto para hoy día es la misa luz en las tinieblas. El día de ayer, miércoles, en el programa de Radio María, teníamos el tema la misa y el eclipse de las conciencias. Y esto es parte de toda esta etapa que hemos venido desarrollando en el mes de enero, se está extendiendo un poco hacia los primeros días de febrero en relación a la misa. Y quisiera una vez más repetir por qué es que estamos tocando estos temas y cuál es el sentido de la relación entre los temas del miércoles y del jueves, porque en realidad hacen una unidad. Y lo primero es que nosotros ya el próximo jueves va a ser nuestro último programa en el tiempo ordinario y el siguiente jueves ya será 15 de febrero y estaremos en tiempo de Cuaresma. Y al inicio del año, en el tiempo ordinario, tenemos una primera parte de este tiempo y es un tiempo breve. Y ese tiempo ordinario, esa primera parte, nos prepara para la Cuaresma. Y muchas veces nosotros, luego de la Navidad, pasan rápidamente los días, como también en este año, y a veces no nos damos cuenta de cuál es la secuencia de la enseñanza que el Espíritu Santo a través de la iglesia nos ofrece y se nos puede pasar. Y a veces en la misa dominical no hay el tiempo para explicar estas cosas y a veces ese tiempo en los días de semana, en la misa diaria, tampoco. Y entonces hemos visto que es importante entender esto un poco mejor. Siempre es algo que nos desborda, pero ayuda a tener una idea de, de esta, de esta preparación. Y lo hemos hecho tomando la misa y hemos dicho que la misa la celebra Jesucristo, que la misa es lo que vamos a celebrar, valga la redundancia, en el solemne triduo pascual y que nos vamos a preparar 40 días para ese triduo pascual y para el tiempo pascual. Pero si no entendemos para qué nos vamos a preparar, puede ser que lleguemos a la Cuaresma y no aprovechemos todo lo que el Señor nos quiere dar. Y entonces, repetimos como haciendo un resumen o recordando lo que leíamos la semana pasada. El tema era la misa, el memorial del Señor. La misa es algo que nosotros celebramos, que se actualiza, se hace presente, pero ya se realizó. Ya se realizó justamente en ese triduo que ocurrió, ya ocurrió en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y ese triduo empezó en esa cena solemne en la que se van a instituir justamente el sacramento
del orden, el sacramento de la Eucaristía, y en lo que todos los años celebramos en el Tríodo Pascual como el Jueves Santo. Pero la celebración del Jueves Santo y la del Viernes Santo y la del Sábado Santo, la Vigilia Pascual, es una sola celebración. Diríamos, es una misa que dura 3 días. No son 3 celebraciones, es una sola misa. Eso que ocurrió y que celebramos y actualizamos en el Tríodo Pascual es lo que celebramos y hacemos memorial cada vez que vamos a misa en cualquier parte del mundo, en cualquier momento y día y hora del día, y en cualquier momento de la semana, del mes, a lo largo del año. Una sola celebración es lo que el Señor hizo hace más de 2000 años. Y que esa misma celebración, nosotros cuando acudimos a los templos, a las parroquias, estemos donde estemos, nosotros entramos a esa única celebración que realizó Jesucristo. No es que vamos a otra misa, es la única misa. Todas la celebra el Papa, la celebra un obispo, la celebren muchos obispos, la celebra un sacerdote, la celebren muchos sacerdotes, con diáconos, sin diáconos, con acólitos, con incienso, sin incienso, con coro polifónico, sin coro polifónico, en un templo lleno, en un templo con pocas personas, sea como fuera. Así celebra el sacerdote sin presencia de fieles. Lo que acontece es lo que ya realizó Jesucristo. Entonces nosotros, el memorial es participar de esa actualización que solo Dios puede hacer, porque el Eterno ha entrado en el tiempo y en conclusión atraviesa todo el tiempo. Y hemos dicho además, cuando empezábamos esto, que la misa es oración, la misa es adoración. A la misa vamos a aprender a orar. Todos nosotros, probablemente igual que como los apóstoles, todos nosotros queremos aprender a orar. Nos gustaría que nuestra oración sea mejor. ¿Dónde y cómo el Señor nos enseña a orar? En la misa. Porque Jesucristo es la oración. En Jesucristo, en la persona de Jesucristo, se une lo divino y lo humano. Y a través de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo, es decir, a la intimidad de Dios, de la Trinidad Santísima. Y eso ocurre en cada misa. Cada vez que se celebra la liturgia, los sacramentos muchas veces hemos dicho son distintos, no se pueden separar, pero el centro de todos los sacramentos es la Eucaristía en la Santa Misa. Y entonces esta semana el tema tiene que ver con la misa, y ayer lo que veíamos es la misa y el eclipse de las conciencias, y hoy la misa luz en las tinieblas. Y vamos a tratar de presentar estos dos títulos, son un mismo tema. Lo que significa es que nosotros no terminamos de entender, es algo que desborda nuestra razón. Nosotros no terminamos de entender este misterio. Nosotros vamos teniendo más conciencia en la medida en que nosotros vamos entrando más en el misterio. Cuanto menos entendamos el misterio, tenemos más tinieblas. Cuanto más entendamos el misterio, tenemos más luz. Es decir, en la medida en que nuestra participación en el misterio es cada vez más plena, seremos más conscientes
de quién es el Señor, quién somos nosotros y las cosas que acontecen en nuestra vida presente, en nuestro día a día. Lo cierto es que nosotros, para que podamos tener esa comprensión, esa conciencia, no alcanza, es insuficiente, absolutamente, diríamos, irrelevante nuestra sola inteligencia, nuestra sola razón, nuestra sola capacidad natural. Necesitamos nosotros un don sobrenatural, que es el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice San Pablo, como veíamos en Hebreos 11, capítulo 11, versículo primero, es la presencia sustancial de Dios, Espíritu en nosotros, el que poco a poco va disipando esas conciencias en cada uno de nosotros. Y entonces nosotros podremos tener más luz y podremos tener una mejor conciencia. Eso es el plan de Dios y eso es lo que el Señor quiere hacer y nosotros necesitamos ir a la misa para que cada vez podamos ver mejor, comprender mejor, crecer en la fe, en la esperanza y la caridad y podamos reconocer que el Señor está cerca, que el Señor está con nosotros, que el Señor está en nosotros, que no estamos solos y en consecuencia superar los desánimos, la ira y todas las cosas que nos confunden. Esa es la vida de fe. Ahora, el día de ayer nosotros intentamos hacer una presentación de cómo en estos primeros 6 capítulos de San Marcos, en los próximos días, hasta antes de empezar la Cuaresma, avanzaremos, creo que hasta el capítulo 9 de San Marcos en los días de semana, pero en los días, domingo, avanzaremos muy poco. Y entonces, claro, hay diferencia entre ir a misa solo los domingos e ir a misa los días de semana. Cuando entendemos la dinámica del Espíritu Santo para que nosotros tengamos más luz, más conciencia. Pero a veces, ¿qué ocurre? Que uno va a la misa incluso bien dispuesto y uno no se da cuenta de lo que el Señor va a obrar, la grandeza de lo que el Señor va a obrar, y entonces nuestra participación en la misa es algo que se reduce simplemente a cosas que nosotros hacemos, decimos, y no comprendemos lo que el Señor hace en nosotros. Y entonces, por ejemplo, en la liturgia de la palabra, eso se traduce comúnmente en que uno se queda en una escucha muy superficial. Y no solo superficial, sino a veces incluso presuntuosa. Porque uno dice, eso ya lo sé. Porque generalmente las personas que ya hace tiempo caminan con el Señor, recuerdan esos pasajes que lo han escuchado no solo en la versión, en este caso, en esta primera parte del tiempo ordinario de Marcos, en los días de semana y los domingos también, en este año, ciclo B, sino que muchas veces también en otros evangelios sinópticos y uno siente que ya sabe. Y cuando uno tiene esa idea, ya se perdió. Y entonces, como hemos tomado conciencia de que eso es así, la intención de la primera parte ayer era ayudarlos para que nos demos cuenta que a veces se pasan los días y se nos pierde esa enseñanza. Y entonces queremos de alguna manera ayudarlos a recuperarla para que vayamos mejor preparados a este tiempo de gracia que la Cuaresma. Y entonces les voy a repasar
discúlpenme que los canse con esto brevemente, los pasajes del Evangelio según San Marcos que hemos visto en este año. Los días de semana y hemos visto algunos fragmentos también los domingos. Este año el tiempo ordinario lo hemos empezado un martes. El lunes celebramos el bautismo del Señor, que es de bisagra entre el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario, y entonces se hicieron las lecturas propias del bautismo del Señor. Pero el lunes nosotros empezamos el Evangelio según San Marcos y no vimos algunas cosas. Por ejemplo, no vimos el inicio del ministerio público del Señor, porque luego del bautismo lo que ocurre es que el Señor va al desierto, va a ser tentado por el demonio. En el Evangelio según San Marcos no se mencionan cuáles son las tentaciones, en San Mateo y en San Lucas sí. Pero lo primero que hace el Señor luego de ser bautizado es ir a luchar contra el demonio. En esa cuaresma que el Señor vivió antes que nosotros y nosotros viviremos a partir del 14 de febrero. Y entonces, por eso es muy importante el tema de lo que se nos está presentando. Luego el Señor va a iniciar su vida pública cuando apresan a Juan Bautista. Juan Bautista, que había bautizado al Señor, que había señalado que él era el Cordero de Dios, Juan Bautista llamaba también a la conversión, pero la conversión a la que llamaba Juan Bautista era la conversión según el Antiguo Testamento. Era y es Juan Bautista el último profeta del Antiguo Testamento y anunciaba que venía detrás de él el Mesías esperado, el Cordero de Dios. Y Juan Bautista, para preparar a la venida del Señor, llamaba a la conversión. Pero la conversión a la que llamaba Juan Bautista era la que enseñaba la Torá, el Antiguo Testamento. Jesús, lo veíamos el domingo de la semana pasada, Jesús cuando empieza su vida pública, dice el Evangelio según San Marcos, luego de apresar a Juan, Jesús empezó a decir, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios es Él. Él está diciendo, yo estoy aquí. El Hijo de Dios, Dios está con ustedes, el Emmanuel. Eso es lo que quiere decir el reino de Dios está cerca. Y conviértanse no es solamente dejen los pecados, por supuesto que incluye dejar los pecados, sino conviértanse es vengan a mí, vuelvan a mí. La conversión a Jesucristo es ir a Jesucristo, es unirnos a Él como la vid y los sarmientos, es tener la vida en Cristo. Dejar los pecados es consecuencia de esa comunión de amor con Jesucristo. Para eso el Señor, durante toda su vida terrena y su vida pública y en su Pascua, realizó esa obra. Él ya la realizó. Nosotros en la misa nos incorporamos a esa obra. Y entonces la conversión es ir a Jesucristo, que se parece, pero es muchísimo más que dejar el pecado. Como era diríamos, la llamada en el Antiguo Testamento, como era Moisés, los mandamientos, la ley. La nueva ley, la nueva Torá, es Jesucristo, es la persona de Jesucristo. Él está haciendo una nueva creación. Entonces así empieza el Señor, su vida pública. Luego va a llamar a los primeros 4, los pescadores, a orillas del lago, 2 pares de hermanos, y luego va a ir a Cafarnaúm a la sinagoga. Y la primera acción con sus discípulos, donde se dice que enseña con autoridad, pero no se nos dice cuál fue el contenido de lo que enseñaba, fue expulsar al demonio que
al espíritu inmundo que poseía un hombre. Y el demonio inmediatamente dice, sabemos quién eres, el santo de Dios. El Señor lo manda a callar. La gente se queda asombrada, dice el Evangelio, porque enseña con autoridad. De ahí va a ir Jesús a la casa de Pedro, encuentra a la suegra, cura a muchos y luego se va a hacer oración. Todo eso ocurre en la misa. Todo eso ocurre en Cristo, porque dicho sea de paso, lo repito, porque tal vez cuando decimos estas cosas nosotros, las palabras se quedan cortas. Cuando nosotros hablamos del misterio pascual de Cristo, estamos hablando del misterio de Cristo que es uno solo. Cristo no es una sumatoria de misterios, pero claro, para que nosotros lo podamos entender, el Señor pedagógicamente nos va presentando gradualmente el misterio de su ser, Dios y hombre verdadero, nuestro Salvador y Redentor. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús en oración, Él nos está diciendo, yo soy la oración. Yo soy la misa. Cuando Él va a la sinagoga es la misa. Él viene a nosotros. Entonces, claro, cuando uno crea, no, bueno, son cosas sueltas, etcétera, ejemplos, no logramos entrar en el misterio. Todo lo que la vida de Jesucristo es una misa, podríamos decir. La que vivió desde su encarnación en las entrañas de María, la que vivió en su vida pública, oculta, la que vivió en su vida pública, la que vivió en su Pascua, la que sigue viviendo. La misa es Cristo en la vida de Cristo, es la intimidad de la Trinidad Santísima revelada en Cristo. Entonces, claro, esa idea que la misa es algo donde nosotros vamos y algunos leen, otros cantan, uno es cura, los otros son laicos, etcétera, etcétera, es claro una aproximación desde nuestros ojos. Así lo vemos, así nosotros lo podemos entender, así nos ordenamos un poquito, pero desde Dios es la nueva creación, es hacer todas las cosas nuevas en Cristo y en el Espíritu Santo para incorporarnos a la intimidad de la Trinidad Santísima. Y entonces, luego de eso, Jesús hace oración, se aparta de Cafarnaúm y empieza a ir a otros lugares a seguir predicando. Aparece la curación de un leproso, lo vamos a ver en el domingo, esa curación de ese leproso. El leproso, Jesús deja que el leproso se acerque. Jesús toca al leproso. Tocar al leproso hacía a la gente impura. Jesús nada lo puede hacer impuro porque Él es la pureza mismo, Él es Dios. La medicina, el médico, la salud, la salvación, la sanación. Él toca al leproso, pero lo manda a ir al sacerdote. Luego de eso el Señor va a regresar a Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm va a haber una multitud nuevamente en la casa de Pedro y aparecen esos amigos que llevan al paralítico. Estamos en el capítulo 1 de San Marcos. Y entonces, esos amigos que hacen el boquete, lo primero que hace Jesús es decirle, tus pecados son perdonados. Jesús tiene clara su misión, sabe que el enemigo es Satanás, que el pecado es la obra de Satanás en nosotros. Y Jesús públicamente dice, tus pecados son perdonados. La gente, igual que nosotros, no entiende, especialmente los fariseos y los escribas, que son los que creen que saben más. Y entonces dicen, ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados, este blasfema. Claro, uno puede creer, eso es problema de los fariseos, pero lo cierto es que nosotros muchas veces creemos que el Señor no nos quita los pecados. Y eso es más común en personas que repiten sus mismos pecados muchas veces.
Y entonces casi como que están, yo le digo a la gente, siempre podando su pecado. Y vuelve a crecer, pues, ¿no? Entonces, como hacen como que hicieran un jardín, un arreglo floral, entre comillas, de hierba mala sería con sus pecados. Entonces, ¿por qué es eso? Porque nosotros no nos damos cuenta qué es el pecado y cuál es el poder, la autoridad del Señor, y en realidad nos falta fe. Y entonces uno puede acostumbrarse a convivir con el pecado, es decir, a tener una doble vida. Una vida de, entre comillas, seguir al Señor, querer ser su discípulo, pero simultáneamente, vamos a decirlo de manera gráfica, coquetear con Satanás. Y en algunos casos, estar en adulterio con Satanás en contra del Señor, que viene a tener una unión esponsal con nosotros. Y entonces, luego de esa situación, menciono el tema del pecado porque estas acciones del Señor lo que nos están presentando son objeciones que impiden que nosotros crezcamos en la fe. Y en San Marcos se mencionan 5. La primera es esa, los pecados. Es decir, yo tengo que convivir con mi pecado. El Señor no me quita mi pecado, es que yo soy así, es que mi carácter, etcétera. Cada quien tendrá se hace los engaños y sus justificaciones que hay que dejar de lado, hay que dejar atrás, que son engaños, son trampas. Nos impiden crecer como hijos de Dios. Luego de eso, Jesús va a llamar a Mateo. Y a Leví, dice Marcos, no lo llama Mateo, solamente San Mateo lo llama Mateo. Lucas y ¿cómo se llama? Y Marcos lo llaman Leví. En ninguno de esos dos sinópticos aparece la palabra Mateo. Solo aparece Mateo en San Mateo. Pero bueno, entonces Jesús va a la casa del pecador, del publicano, y hay otros publicanos. Y nuevamente esos mismos que decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Van a decir, este se junta con pecadores y con publicanos. Segunda objeción. Segunda objeción es creer que nosotros podemos dejar el pecado solos, a pesar que sabemos que no lo dejamos. Y en consecuencia nos escandaliza que el Señor toque a los pecadores. Claro, cuando el Señor toca al leproso, no hay ahí alrededor fariseos, escribas, sino hubiesen hecho un escándalo. No están. El Señor más bien le dice al leproso, anda donde el sacerdote. Pero en casa de Leví sí se escandaliza. Ese es el segundo motivo, la segunda objeción que hace que no crezcamos en la fe. Los pecadores. Creernos mejor que los pecadores. Como si nosotros no fuéramos pecadores. Como si nosotros estuviéramos libres de pecado. Y cuando hacemos eso, no nos damos cuenta que ya estamos envenenados por la levadura de los fariseos. Y eso es muy común. Cada quien se tiene que examinar. Entonces, segunda objeción. Tercera objeción es el ayuno. Tus discípulos no ayunan como los fariseos y como los discípulos de Juan Bautista. Y Jesús les dice, no ayunan porque están con el novio. Cuando se lleven al novio, allí ayunarán. Nosotros tenemos dificultad en entender las prácticas ascéticas. La iglesia nos llama de la vida ascética, de la vida purificativa, pero tenemos dificultad, y esto cabe mencionarlo porque en Cuaresma la iglesia nos va a llevar al ayuno, la oración y la penitencia. Pero nosotros no somos conscientes o no lo tenemos tan claro, y conviene tenerlo claro, que ayunamos porque nos alejamos de Dios. A veces la gente ayuna, dice, porque quiere que su hijo se convierta, porque quiere que, entre comillas, reparar, como si fuéramos la Virgen María.
Y no nos damos cuenta que nuestro ayuno es consecuencia de que nos apartamos de Dios, no dejamos que Él nos alimente, no nos alimentamos con su palabra, no hacemos oración con Él. Y entonces nuestros ayunos son de fariseos y de, como lo de Juan Bautista, decir, como en el Antiguo Testamento, para cambios morales, no para ser uno con Cristo. Por eso la iglesia nos recomienda el ayuno eucarístico. Cuando uno va a ir a misa, uno quiere comulgar, uno hace ayuno, porque va a comulgar, porque sabemos que no somos dignos de comulgar, porque ni siquiera tenemos plena conciencia de todos nuestros pecados. Pero cuando la gente cree que ya su ayuno es como el Antiguo Testamento, claro, no entiende qué es la conversión. Y claro, la cuaresma podemos no vivirla bien. Entonces esa es la tercera objeción. Lleven la cuenta a ver si cuento mal. La cuarta objeción es: tus discípulos comen en sábado, están arrancando espigas. Violan la ley. Y Jesús va a decir: yo soy la ley. Sí. Jesucristo es la ley, Jesucristo es la Torá, Él es el legislador, Él simultáneamente es la ley, Él es la norma, a Él tenemos que seguir, a Él tenemos que imitar. Claro, para los fariseos, para los escribas, eso era un escándalo, porque para ellos Moisés era el máximo, diríamos, el profeta, como veíamos el domingo pasado, la máxima revelación. Y entonces les cuesta trabajo y hasta ahora reconocer que la plenitud de la revelación es Dios mismo, es la luz en las tinieblas. Y entonces, quinta objeción, consecuencia de la anterior y muy vinculada a la anterior, es cura en sábado. Es decir, al Señor le ponemos horarios, le ponemos un régimen, nosotros le decimos cuándo Él hace las cosas y cuándo no las hace. Eso es: yo quiero que Él haga las cosas cuándo, dónde y cómo yo me imagino. El idolatría en la que podemos caer. Entonces, esas objeciones, esas 5 objeciones las tenemos todos. No es algo del pasado, las tenemos nosotros, el pueblo de la Nueva Alianza, y tenemos que aprender a reconocerlas. Pero en simultáneo a esas 5 objeciones se nos han presentado también, se nos presentan también 5 grupos de personas distintas, pero que podemos ser también nosotros mismos en distintos momentos. Y los grupos son los enemigos del Señor, representados más visiblemente en esos escribas, esos fariseos, especialmente en esos que dicen: cura en sábado, hay que acabar con él. Capítulo 2, cuando curó al hombre en la sinagoga, el hombre con la mano paralizada. Y entonces dice: pactaron herodianos y pactaron fariseos. Ellos eran enemigos, pero se pusieron de acuerdo para acabar con Jesús. Eso nosotros también hacemos. Claro, ¿cómo acabamos con Jesús? Nos fabricamos un Jesús con lo que nos gusta de Jesús. Y entonces, claro, no lo queremos escuchar. Simplemente ya lo tenemos en nuestra cabeza y simplemente ya creemos que ya sabemos sobre él. Y eso nos da pie al siguiente grupo. El siguiente grupo son los familiares. Aparecen en 2 momentos en el Evangelio según San Marcos, en 3 momentos en realidad, que los hemos visto hasta esta semana. Y los familiares se caracterizan el grupo justamente por los que tienen familiaridad con Jesús. Creen que saben quién es Él. En consecuencia, no se asombran, y cuando ven cosas que salen de su, entre comillas, prejuicio, las descartan. Y entonces, por eso estos dicen, se lo vienen a llevar porque está fuera de sus cabales. Incluso van después con María. Y entonces Jesús es ahí donde va a decir: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Viendo a los discípulos, dice: los que escuchan la palabra, los que hacen la voluntad de mi Padre.
¿Qué significa eso? Estos familiares se quedan fuera, no son discípulos. El discípulo quiere escuchar la palabra, las palabras del Señor, las guarda, las lee con atención, se asombra en cada palabra. Los familiares ya creen que ya la saben, ya tienen una idea general suficiente. Ah, ya el paralítico, ah, ya en la mano seca, pero el detalle no le interesa, no lo aplican. Y entonces, ese es otro grupo. Van dos grupos, el grupo de los enemigos y el grupo de los familiares. El tercer grupo es la masa, las multitudes que se nos presentan que iban a buscar a Jesús. Tanta gente que lo querían aplastar. Y entonces Jesús tiene que subir a la barca. Entonces, ¿qué caracteriza a esa masa? Quieren sacar cosas del Señor. Yo les decía ayer, creo, como pirañitas. Cada quien identifica qué es lo que quiere y entonces no le interesa a Jesús, sino las cosas que le pueden sacar. Entonces, ese es el tercer grupo. Cuarto grupo son los discípulos y quinto grupo van a ser los paganos. Los que no saben quién es el Señor, no creen en Él, no tienen idea de quién es Él, es los gerasenos. El Señor nos va a presentar distintas formas de relación con esos distintos grupos. Y eso lo hace a través del discurso en parábolas. A los discípulos les habla y les explica. A los demás les habla en parábolas. ¿Qué significa eso? El Señor nos habla en el día a día. Cuando estamos en misa, pero en todo momento, porque la misa es una celebración, lo decíamos el jueves de la semana pasada, del anterior, no de estas 2 semanas, la misa es vida, la vida, hay que vivir. O sea, la Eucaristía no termina cuando uno sale del templo, nuestra vida es Eucaristía. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor quiere que los discípulos se den cuenta que le falta fe. Y entonces que no vayan a caer en la familiaridad, como esos familiares representados en los parientes y en los habitantes de Nazaret, que ya saben. Entonces Jesús se embarca, los lleva a la otra orilla y se desata la tempestad, está en popa. Pues Alberto nos va a decir que en la popa está durmiendo y se despiertan diciendo, no te importa lo que nos pasa. ¿Cómo se traduce eso? Cuando uno cree que el Señor no escucha nuestra oración. Cuando estamos en la prueba y creemos que la prueba nos va a hundir. Cuando no confiamos en el Señor nos falta fe. El Señor le manda a los vientos que se callen y le va a decir a los discípulos cobardes, hombres de poca fe. Es decir, el miedo es consecuencia de la falta de fe. El Señor quiere que nos demos cuenta. Y si nosotros queremos ser del grupo de los discípulos, tenemos que examinarnos sobre eso que tenemos en nuestro corazón y que se debe a que no sabemos a quién seguimos. Avancemos. El otro grupo es el de los paganos. Los paganos representados en los gerasenos. Quien se da cuenta que el Señor está en tierra de gerasenos, el poseso, los demonios de la legión. El poseso está pues totalmente, se está destruyendo a sí mismo, una muerte en vida. El Señor lo va a liberar, pero los habitantes le van a pedir al Señor que se vaya. El Señor, ¿por qué es importante identificar esos grupos? Porque el Señor actúa distinto según cada grupo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta porque el Señor quiere tener una relación con nosotros y entonces a veces nosotros nos autoasignamos el grupo y eso nosotros no los asignamos. El que sabe a qué grupo pertenecemos es el Señor.
Entonces puedo ser pagano, bautizado, creyendo que estoy muy cerca, puedo ser, entre comillas, creyendo que clérigo, creo que soy discípulo y de repente soy peor que los fariseos. Puedo creer que soy laico comprometido y soy la masa. Y entonces el Señor quiere que nos demos cuenta. Y entonces a partir de ahí el Señor poco a poco va mostrando cómo actúa con los distintos grupos y actúa de manera diferenciada en los distintos grupos para que todos ellos crezcan en la fe, abran su corazón a la fe. El Señor quiere que todos nosotros nos salvemos y para que todos nosotros crezcamos en la fe, pero a cada uno de los grupos de manera diferente. Y entonces eso se nos está presentando en esta semana. Veamos brevemente, ya hemos mencionado qué pasa con los gerasenos. El Señor deja a la persona que obró en él, que logró sacar de las tinieblas y llevarla a la luz. A esa persona que ya recibió esa luz, el Señor le va a pedir que se quede ahí con esas personas. Es decir, testimonios. Con los paganos, llamando a algunos para dar testimonio. Con los discípulos y con los familiares. Con los familiares los veíamos Jesús en Nazaret. Les habla, creen que lo conocen, se sorprenden, pero no para acoger al Señor, sino para rechazarlo. En Marcos no está lo que aparece en Mateo y en Lucas, que lo quieren despeñar, quieren matar al Señor. Es decir, esos familiares pasan a ser enemigos. Porque esos familiares lo que quieren, esos que tienen mucha familiaridad, que quieren que el Señor les dé lo que ellos quieren que les dé. Es decir, que el Señor haga lo que ellos le dicen. Por eso no quieren escucharle, sino decirle cosas. Y entonces, por eso es que en los paralelos de Lucas y de Mateo, el Señor les va a hablar de Eliseo, les va a hablar de la viuda de Sarepta y cómo no hacía milagros en esos lugares, sino entre los paganos. Y dice, les dio cólera, lo quisieron desbarrancar. Luego que en un inicio se admiraban de sus palabras. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos dando cuenta a qué grupo pertenecemos? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Qué pedimos en nuestra oración? ¿Qué queremos del Señor? Como decía, el primer domingo del tiempo ordinario, el Señor a esos dos discípulos de Juan Bautista que lo siguen, Andrés y el discípulo amado, ¿qué buscan? ¿Qué quieren ustedes? Entonces yo tengo que hacerme esa pregunta y me tengo que dar cuenta, todos estos primeros, diríamos, días del tiempo ordinario en esta primera parte, es para que nos demos cuenta de eso. ¿Okay? Entonces, a los discípulos, ¿cómo el Señor hace que los discípulos ya primero los miedos, que se den cuenta que tienen miedo, que desconfían de la oración, que creen que el Señor se desentiende de sus necesidades temporales? Lo siguiente, el Señor los envía. Los envía a pesar que no tienen fe, a pesar que no están preparados, porque el envío es para prepararnos. El envío no es para que el Señor, entre comillas, que somos buenos, que sabemos, ¿no? Recuerdo mucho cuando con algunos grupos, algunos aquí presentes, hablábamos, ¿no? De preparar cursillos, retiros y, ¿no? Entonces decían, eran el equipo del retiro, del cursillo, creen que eran ya los que saben. Y yo trataba de bajarle la llanta diciendo, oye, ¿sabe que usted necesita ir al retiro porque el Señor quiere obrar en usted? Pero claro, eso la gente no lo cree. Y porque en los grupos, en las comunidades que hacen retiros, en los movimientos que hacen retiros, cursillos, a veces, no infrecuentemente, se crean, voy a decirlo en términos, diríamos, coloquiales, argollas de gente que creen que están con el Señor. Y a veces esos grupos se convierten en obstáculos para su verdadera conversión. Porque ya se supone que el grupo ya está, entre comillas, ya es este lugar adecuado,
Y entonces más bien empiezan a compararse con otros grupos y a creer que son mejores que los otros grupos. Yo lo decía ahora en la mañana, en la homilía. Todas estas cosas que les estoy diciendo, las he dicho todos estos días en la misa. Pero a veces, claro, ahora no se han grabado, entonces seguro ustedes no las han escuchado. Y yo siempre cuando hacía los temas suponía que ya algunos por lo menos los estaban escuchando y entonces era más fácil la conexión. Por eso le estoy diciendo un compacto de las homilías de 4 semanas. Discúlpenme que tenga que hacer eso, pero creo que les puede ayudar. Entonces, ¿qué ocurre? Lo estamos viendo hoy día, ¿no? Los enviados, el Señor los envía de dos en dos, llama a los dos. El Señor no envía grupos, no envía comunidades, envía de dos en dos. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Se lo decía la gente en las parroquias. Allá el cura le dice, vamos a formar un grupo, vamos a formar otro grupo. Y entonces el grupo se puede convertir en un lugar donde la gente, en lugar de crecer, si no escucha, si no son discípulos, si no se dan cuenta de estas cosas que nos presenta el Señor para el examen, el grupo se puede convertir incluso en un obstáculo. Hay grupos, yo conozco grupos que entre ellos compiten y entonces el grupo cree que su éxito es tener más integrantes del grupo. Entonces los grupos generalmente son proselitistas. Y entonces los grupos compiten entre ellos. Entonces, a veces yo hasta incluso aquí en la parroquia escucho, porque como mi habitación da a las escaleritas, yo escucho lo que conversa la gente. Y entonces escucho cómo entre ellos hablan y le quieren seducir a la gente para que se metan en un grupo y no en otro grupo. Y claro, me doy cuenta que ese es un engaño. Por eso el Señor dice, envía de dos en dos. ¿A qué se refiere esos dos en dos? En primer lugar, a los esposos del sacramento del matrimonio. Porque a veces los grupos quieren reemplazar lo que tiene que hacer la familia y iglesia doméstica. Entonces yo conozco personas que a veces, señoras, que van a sus grupos porque no quieren estar en su casa, porque su relación con sus esposos es muy mala, es una especie de psicoterapia. Y claro, creen que están siguiendo al Señor. Y entonces es un error. Enviar de dos en dos, en primer lugar, son el matrimonio, sacramento del matrimonio. Entonces no deben de existir grupos, estos grupos, no estoy diciendo eso, cuidado. Ya con eso me van a ganar la enemistad de todos los grupos. Van a creer que yo estoy acá hablando mal de los grupos. No, los grupos tienen que ser para crecer en la relación con el Señor, no para que crezca el grupo. Se parece, pero no es lo mismo. Y el problema que nosotros tenemos es que confundimos fines con medios. Hay un solo fin. El único fin es llegar a la casa del Padre, a la luz plena. Eso va a ocurrir cuando acabe la peregrinación terrena. El fin no es pertenecer a un grupo, ni siquiera el fin es pertenecer, diríamos, a una comunidad. Ni siquiera el matrimonio es un fin. Ni siquiera el sacramento del orden es un fin. El fin es Dios mismo. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Él ha querido ser fin y medio. Solo Él. Por eso Él es el camino, pero simultáneamente es el alfa, el omega, es el principio y el fin. Y es el camino, es el proceso. ¿Ya? Pero nosotros, en el pueblo de la primera alianza, era formar las conciencias, era un poco la idea de ayer. En el pueblo de la nueva alianza es tener la luz. Como decía el prólogo de San Juan, lo veíamos el día de Navidad. En el principio era el Logos era Dios, era la luz, vino a los suyos no lo recibieron. Yo tengo que aprender a reconocer eso en la misa. Me encuentro con la luz. El Señor me enciende.
Y la luz no es algo intelectual. La luz es la fe, la esperanza y la caridad, es el Espíritu Santo en mí, porque la luz es el amor de Dios. Es ese fuego que da luz, que abraza, que purifica, que transforma, que me revela la verdad completa, que me hace una nueva criatura, que me hace otro Cristo, que me hace cuerpo de Cristo, que me hace capaz de amar como el Señor ama, que me transforma, que me va a dar nueva vida, vida eterna. Y entonces, ese es el tema de hoy día. Darnos cuenta que nosotros vamos a la misa para descubrir esa luz. Claro, eso significa que yo aprendo cosas, cambio mi mentalidad, sí, me voy formando en esa mirada, como el Señor nos mira, sí, el Señor lo hace, pero no es igual que estudiar teología, porque yo puedo estudiar teología y ser ateo. Puedo conocerme toda la Sagrada Escritura y rebelarme contra Dios. Se ve en las tentaciones, en Mateo y en Lucas. El demonio tienta al Señor con citas de la Sagrada Escritura. No es lo mismo, se parece. Entonces la escucha requiere esa luz, requiere el Espíritu Santo. Cuando decimos entonces, en el tema de hoy que nos ha reunido, que la misa, a ver cómo es el título exacto, la misa es luz en las tinieblas, ¿qué implica eso? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en medio de nuestras naturalezas heridas por el pecado y en la acción del maligno, que a través del mundo y a veces de distintas maneras nos engaña, nos confunde. Y nosotros decíamos ayer que en la misa hay un momento de tinieblas, como hubo en el Calvario, efectivamente. Pero el Señor está en esas tinieblas. No hubo total oscuridad, no en el sentido del eclipse, porque el eclipse se produjo, nos lo dicen los evangelios, pero era el Señor, estaba presente. Se produjo un eclipse cuando el Señor, en su naturaleza humana, entrega su espíritu y muere. Pero en María, es lo que celebramos en el Sábado Santo, la llena de gracia, la luz no se extingue. Yo por eso comentaba ayer que en el embolismo luego del Padre Nuestro, nosotros nos apoyamos en la fe de ella, porque ella es la única criatura humana que no dejó de tener la luz. Desde su concepción, en toda su vida terrena, y lo sigue teniendo, y ella es nuestra madre. Ella nos tiene que dar luz, nos da luz, es decir, nos da su hijo. Y nosotros somos hijos. Nos da su hijo para que sepamos que tenemos un hermano, que no es como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo que se queda como jornalero, sino el que viene a salvarnos, a cargarnos como oveja perdida. Y entonces eso ocurre en la misa. Hay un momento específico en la misa donde eso se hace, diríamos, ritualmente patente. Y es justamente después de esa oración que el que preside, dirige por primera vez a Jesucristo. Luego del embolismo del Padre Nuestro, le dice: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de María, la fe de tu madre, la fe de nuestra madre. Y entonces, en ese momento, luego de eso, se invita a la paz y el sacerdote hace un signo ritual. Parte el pan partido, una fracción pequeña
del cuerpo de Cristo lo une a la sangre de Cristo. Eso es signo Jesucristo resucitado. Se une el cuerpo y la sangre. Cuerpo y sangre separados significa que el Señor ha muerto por nosotros. Por eso se consagra en el copón, en la patena y en el cáliz por separado las dos especies eucarísticas. Es decir, estamos ahí en las tinieblas entre la hora sexta y la hora nona en el Calvario. En el Padre Nuestro es la oración de Jesucristo donde nos dice que somos de la familia de Dios. Ya no, Él se ha entregado por nosotros, nos ha ofrecido su perdón, ha hecho oración por nosotros y nosotros llamamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro. Somos familia de Dios. Pero no para tener esa familiaridad de confianzudos y de nosotros ponerle límites al Señor, sino para que nosotros nos podamos unir a Él en comunión de amor. Y entonces el Señor glorioso se manifiesta y en esas palabras, por eso el sacerdote luego de esta oración, Cordero de Dios, va a presentar al Señor Jesús y pone el cáliz con la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo y dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero degollado y resucitado. Es Jesucristo glorioso en el sacramento de la Eucaristía, al que nosotros recibimos, mientras esperamos su segunda venida. Y nosotros esperamos su segunda venida con el Señor, que es como viático que nos va a ayudar a que entremos en el reino de la luz y de la paz. Por eso es que nosotros, antes de partir, la Iglesia nos recomienda recibir la Eucaristía para hacer ese viaje. Yo la semana pasada, no se los comenté, pero a una persona de aquí, de la comunidad, de la parroquia, es una persona de misa diaria, una familia de fe. Habíamos celebrado, recuerdo la fecha, el 12 de enero, el cumpleaños 95 del papá de esta familia. 95 años el señor ya con una salud precaria. Y falleció la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Pero entre el jueves y el jueves, viernes y sábado, como un triduo, yo el jueves le di la Eucaristía, le di la absolución, la Eucaristía y la unción. El viernes le volví a dar la unción, el sábado le volví a dar la unción. Claro, el martes celebré la misa de cuerpo presente. Y entonces yo le decía a la familia que este señor había partido con un triduo y que había pasado de este mundo en tinieblas al reino de la luz. Y entonces ahí es donde, porque esa es pues una cosa muy significativa para un sacerdote. Ya un sacerdote vive cosas que a veces todos los laicos no tienen la oportunidad de ver y por eso se los comparto. Entonces, claro, yo decía, eso se lo tengo que compartir y por eso que escogimos estos temas para esta semana. ¿Ya? Pero, claro, me di cuenta ayer con mayor claridad y mayor conciencia, justo ayer que hablábamos de la necesidad de salir de las confusiones de este mundo en este tema que era la misa y el eclipse de las conciencias.
es que nosotros con la sola razón no entendemos nada. Y nosotros estamos viviendo pruebas de fe. Si nosotros no tenemos claridad de lo que del mundo en lo que estamos, de la realidad que enfrentamos, claro, nosotros los seres humanos, nosotros en lo común, ¿qué es lo que vemos? No nos decimos, bueno, estamos nosotros, está la creación natural, están las obras que hacemos, si tenemos algo de fe, decimos, está el Señor. Pero no somos conscientes de todas las obras de los espíritus caídos, porque no nos damos cuenta. Y entonces creemos, o sea, no nos damos cuenta de cómo obran en todos nosotros. Y su acción principal es que no formemos una conciencia recta que quiera hacer la voluntad del Señor, que se deje mover por la acción del Espíritu Santo. Es decir, en una palabra, que no amemos como el Señor nos ama. Y entonces, claro, veíamos por eso, porque en esta familia, bendito sea Dios, es una familia de fe. Y aquí, en mi experiencia en esta parroquia, me llamaba la atención que esta familia pedía con mucha frecuencia misa por sus familiares difuntos y por otros difuntos. Y pedía también a lo largo del tiempo que yo estoy en la parroquia, pedía por los médicos que trataban, atendían al papá, pedían por... Entonces, una familia de oración y su oración pues eucarística. Entonces, claro, nosotros, el Señor quiere que en la Santa Misa nos demos cuenta de eso. Y por eso, cuando uno va a la Santa Misa, el sacerdote menciona la intención para que los otros presentes se den cuenta que vamos a orar juntos en Cristo por unas intenciones específicas, además de las intenciones generales, para que nos demos cuenta que justamente al Señor le importa todo lo que nos ocurre y para que nos demos cuenta que esas otras personas son nuestras familias. Como hijos de Dios, yo cuando celebro misas de difuntos, generalmente, personas, vienen mucha gente a las misas de difuntos, a los matrimonios, gente que no está tan cerca de la Santa Misa. Y entonces yo le pregunto, ¿y quiénes son los familiares? Le digo casi siempre que puedo, le digo a la gente, no, todos somos familiares de este difunto, porque en Cristo somos hermanos. No somos familiares biológicos, no lo hemos conocido muchas veces, pero es nuestro hermano, nuestra hermana. Y en Cristo hacemos oración por él, por ella, por todos. Entonces, nosotros tenemos que entrar a esa luz. Es ese amor de Dios que se derrama en nuestros corazones. Yo frecuentemente uso, luego de la doxología, ¿no? Pues es esa oración que uno dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Eso se llama la doxología. En Cristo nos estamos dirigiendo a Dios Padre. Y hay varias opciones para dar la introducción al Padre Nuestro, que es la oración que se hace después. Yo uso muy comúnmente hay varias opciones, pero una que me gusta mucho es la cita de Romanos, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Lo que nosotros necesitamos, esa luz, es el Espíritu Santo, es esa fe, esa esperanza que se manifiesta en ese amor. Y el lunes de esta semana que teníamos la reunión de catecismo, la gente hacía varias preguntas, algunos de los hermanos están aquí presentes. Y entonces yo quería tratar de compartir, ¿no? Algo que les ayude ante sus preguntas. Y entonces no sabía cómo, pero tanto preguntaban y yo tanto sentía que no les ayudaba, que
el Señor me hizo ver algo que, que vi de otra manera. En los ritos iniciales de la misa son muy importantes y generalmente nosotros a veces no los vivimos con todo el corazón. Pero antes de los ritos iniciales se tiene que formar la asamblea. ¿Qué significa formar la asamblea? Que nos reconozcamos hermanos, que nos amemos como el Señor nos ama. Y esto lo traigo a colación con lo del lunes, porque yo les decía en mi experiencia de conversión, ustedes me han escuchado muchas veces, no la voy a repetir, pero cuando yo me preparaba para recibir el sacramento de la confirmación, yo le agarré mucho cariño a mis catequistas. Y creo que eso fue esencial en la conversión. O sea, yo los quería, eran gente buena, sencilla, no los quería por sus conocimientos intelectuales, sino porque veía pues autenticidad, sinceridad en su entrega. Y eso a mí me interpelaba. Y yo creo que eso me ayudó a participar mejor en la misa. Y yo creo que eso es muy importante. Y eso se tiene que vivir en la asamblea antes de empezar la misa. Claro, en el caso de yo como catequista, en esa experiencia íbamos pues con el grupo de los que estábamos en el programa, con los catequistas, nos sentábamos más o menos cerca y yo los amaba a estas personas. Y claro, pero a veces la gente no va a la familia, no van los esposos con sus hijos, a veces van solos y a veces van gente dispersa. Pero en esos momentos la gente no está en oración, no está dándose cuenta que estamos reunidos una comunidad de amor en Cristo, que los que celebramos no somos una sumatoria de individuos, sino es el Cristo total, Cristo cabeza, en la persona del que preside y Cristo cuerpo en todos los que están presentes. Pero claro, a veces ese Cristo cuerpo está como un Cristo desgarrado, fracturado, no está en unidad de amor. Entonces mi consejo que les decía, y no sé si lo decía con claridad, pero se lo comparto a ustedes este lunes, yo les decía, creo que eso es muy importante para que el Señor obre en nosotros, para recibir esa luz en las tinieblas que todos tenemos, en nuestra ignorancia, en nuestro pecado, y por eso que al inicio de la misa reconocemos que somos pecadores. Somos una asamblea de pecadores, imperfectos, indignos de estar presentes, pero que el Espíritu Santo nos quiere reunir en amor, en el amor de Dios. Y bueno, yo con eso me voy a detener. La verdad que no sé cuánto tiempo he tomado. Disculpen que me he excedido y no sé si es que tienen alguna pregunta, algún comentario que podamos comentar o intercambiar algunos minutos. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Padre. Ayer usted me dejó pensando mucho sobre mi concepto, mi conciencia de lo que es la misa. Obviamente, pues, sí estoy plenamente consciente que es un misterio que nunca terminaré de entenderlo, pero bueno, me suscita algunas cosas que quiero comentar con usted. Después de recibir a Jesucristo, creo que por algunas fracciones de segundo, puedo atreverme a decir como San Agustín, no soy yo quien vive en mí, sino es Jesús quien vive en mí, ¿no? Pero yo me preguntaba, Padre, ¿qué es lo que pasa después de que salgo de la misa? ¿Qué es lo que sucede con ese Jesús que vive en mí?
¿no? Y me estaba acordando de algo que se trató en esa charla de ayer, de las tinieblas, ¿no? Las tinieblas que son habitadas por esas falsas luces que de alguna manera nos suelen deslumbrar y confundir, ¿no? Y que de alguna manera también nosotros permitimos que compita con esa gran luz que es el Señor. Efectivamente, como dijo el Papa Juan Pablo II, pues Jesús es la luz, pero ¿y qué pasa con esa luz? Entonces, estoy comprendiendo a raíz de la charla de usted que lo que me está generando, pues ese decaimiento de la presencia de la luz, es el hecho de que no termino de comprender la existencia de Jesús en la misa y la existencia de Jesús en mi vida, ¿no? Y creo que y genera esto pues un propósito para mí, para mi vida, es de tratar de entender un poco más, tratar de hacer de que Jesús penetre más en mi vida, penetre más en mi corazón, en mi existencia, en fin, etcétera, etcétera, ya que por sí solo va a ser muy difícil que yo pueda lograr ese punto, esa situación, ¿no? Eso es lo que quería comentar, padre, y no sé si dentro esté alguna pregunta que usted pueda interpretar. Efectivamente, yo creo que lo que tú dices, el Señor lo hace, ya no lo hacemos nosotros, porque claro, nosotros no sabemos, este, no podemos controlar esa dinámica espiritual de Dios en nosotros y Dios entre nosotros. El Señor lo hace y lo quiere hacer en todos nosotros. Lo que nosotros tenemos que identificar, nuestras objeciones, los obstáculos, para que el Señor nos revela para que nos demos cuenta qué cosas podemos tener cada uno de nosotros como limitaciones que podemos identificar. Pero lo cierto es que si es que nosotros realmente y con corazón sincero lo queremos escuchar, lo queremos seguir, queremos ser sus discípulos, Él nos va a mostrar si es que tenemos limitaciones, obstáculos, Él nos lo va a mostrar, Él nos va a corregir. Muchas veces en la oración, a veces a través de lo que aparece en otras personas, que uno puede confundirse si cree que eso está dirigido a los demás y no a nosotros. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a esa acción misteriosa del Señor, que nos ama a todos infinitamente y quiere que todos nosotros nos salvemos, el Señor nos habla de múltiples maneras y siempre nos está mostrando su voluntad. Y claro, en la medida en que uno está más ávido y más dispuesto a corregir, entonces el Señor nos lo muestra con más claridad, con más caridad, con más paciencia. Pero puede hacer que uno se cierre y uno no quiera, y a veces no nos damos cuenta que no queremos. Y eso ocurre pues con estas cosas. Creo que mi pecado no lo puedo superar, no quiero abrirle mi corazón al Señor. Y claro, en algunas circunstancias efectivamente nuestra vida de pecado se hace muy fuerte, como Goliat, que, que desafía todo. Y claro, nosotros nos asustamos y creemos que no se va a poder, pero el Señor quiere que nos demos cuenta que lo que nos falta es fe, como le decía a, al padre a Jairo, ¿no? Cuando le dicen, ya tu hija ha muerto, ¿ya para qué? Ya ahí nomás que quede. Y el Señor lo alienta a que no se desanime, le dice, basta que tengas fe. Y entonces el Señor va con él, va a revivir a la niña.
Entonces, eso nosotros a veces creemos que es algo del pasado, una historia, no ocurre con nosotros. Nosotros no nos creemos de que para Él no hay nada imposible. Y entonces el Señor quiere que nos demos cuenta. Ahora también visitaba a una persona enferma, una persona mayor, también una señora, no sé exactamente qué edad tendría, pero una señora ya postrada en cama, pero plenamente lúcida, muy delgada. Y entonces esta señora, Julio, hija, Raúl, ¿qué pasa? toda su preocupación Que no, estaba centrada en la salvación de su no familia. queremos, pero igual, no sé. Estaba centrada en la conversión de sus hijos. Igual ocurre. No Entonces estás yo para eso. decía, bendita madre, bendita señora, qué suerte estos hijos. Y los llamaba a los hijos por el momento de la unción, luego de haber conversado un poco con ella, pero no se acercaba. Pero yo decía, pues estas personas de esa fe son las que sostienen toda la iglesia. De alguna manera esas personas son la presencia de María entre nosotros. Eso es lo que hace nuestra madre. Ora sin cesar. Su oración es eficaz. Nosotros por eso necesitamos hacer oración para poder entrar en ese misterio de la oración. Este año ha sido declarado el año ya de preparación para el jubileo de 2025 por el Papa Francisco, el año de la oración. Y ya en el tiempo de Cuaresma, vamos a tener el primer programa de Cuaresma en el jueves 15. Tal vez vamos a ver si es que ese mismo jueves 15 o el siguiente vamos a tocar el tema de oración. Porque yo creo que hay que regresar a esto que decimos la misa en la oración en Jesucristo. Y que nosotros, el Señor poco a poco nos va a hacer ver. No nos desesperemos. ¿Sabemos qué hacer, cómo participar? Yo diría la respuesta genérica es no, porque lo que nosotros podamos creer que estamos haciendo bien es rudimentario, porque la misa es entrar en un misterio que nos desborda, entrar en la intimidad de la Trinidad Santísima, ser hechos nuevas criaturas. Entonces, esa es la conversión. Entonces, claro, nosotros que sabemos el a veces el B, a veces el C, y creemos que ya lo sabemos todos, somos muy presuntuosos. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Sí, padre, hay una pregunta de Félix de Beloa. A ver, vamos a Le voy escuchar a a abrir el micro. Félix. Sí. ¿Aló? Buenas noches, Félix, padre. pues, Buenas noches, Félix, te escuchamos. Mire, padre, yo tengo tres preguntitas. No sé si se las digo juntas y ya usted ve A ver, cuál va para el lunes. a ver, juntas, si alguna te responderé o de repente ninguna, no sé, porque tus preguntas ya nos conocemos. A ver, vamos, Félix, te escuchamos. Bueno, mire, la última parte que usted habló, que dijo que con un corazón sincero nosotros le pedimos a Cristo y Él está dispuesto a corregirnos, etcétera. A veces nosotros podemos no tener un corazón sincero y no darnos cuenta que no tenemos un corazón sincero. También, digamos, en nuestro corazón insincero, podríamos también pedirle a Cristo para que nos dé un corazón sincero para poderle pedir. Claro que sí, incluso así no se lo pidamos, Él nos lo quiere dar. Pero si yo empiezo a hacer oración, ya es en respuesta a ese movimiento. San Pablo va a decir por eso, ¿no? Nadie dice Jesucristo es Señor si el Espíritu Santo no obra en él. Entonces, en realidad es que nosotros no sabemos qué tan enfermo está nuestro corazón. Lo que podemos saber es que efectivamente la soberbia campea en nuestro corazón, que la soberbia solo va a poder ser vencida con nuestra muerte, y por eso día a día tendríamos que ir muriendo
pero esa muerte va a ser justamente crecer en la vida nueva de hijos de Dios. Pero sí, nosotros no sabemos, yo por eso le digo a la gente, ahora también le decía a una persona, nosotros más son los pecados que no conocemos que los que sabemos. Y a veces nosotros nos hacemos nuestra lista corta de pecados, como que nos aprendemos unos cuantos pecados, que son los que repetimos. Y siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero no, o sea, ese es como que yo le digo a la gente, podamos nuestra hierba mala, ¿no? Pero ni siquiera nosotros sabemos qué tan grande es nuestro pecado. Eso yo lo mencionaba también cuando celebrábamos a San Jerónimo, porque San Jerónimo, hay una anécdota de San Jerónimo, ya anciano, después de haber traducido la Vulgata, etcétera, vivía pues en una celda ahí al costado de la Basílica de la Natividad en Belén, se conserva ese lugar, y entonces San Jerónimo dice que se le aparece un día de Navidad, un 25 de diciembre, el Señor como niño, y le dice: Jerónimo, quiero que me hagas un regalo, que me des algo. Y entonces San Jerónimo, que sentía que ya le había dado todo al Señor, pues toda su vida había estado ahí metido en esa celda, trabajando años, día y noche, etcétera, etcétera. Y entonces San Jerónimo le dice: Señor, ya te lo he dado todo. Y el Señor le dice San Jerónimo: no, te falta que me des tus pecados. Yo cuando escuché esa historia piadosa, tradición piadosa, más allá si fue exactamente literal o no, no me consta eso, pero creo pues que sí se le atribuye a San Jerónimo, creo que es cierta. Yo creo que es cierto, pero no solo en San Jerónimo, sino en todos nosotros. Nosotros no sabemos todos los pecados que les tenemos que entregar al Señor. Lo iremos descubriendo. Por eso a mí me gustan las personas, especialmente mayores, ¿no? Que cuando se confiesan, dicen al final: y de todos los pecados que no tenga conciencia, que no me acuerdo, etcétera. Y yo le digo a algunas personas, ¿no? Que son los más numerosos, porque yo creo que nosotros no tenemos plena conciencia de nuestro pecado. Por eso es que cuando nos fijamos en los pecados de los demás, me parece un engaño tan grande que creo que hay que hacer oración para que el Señor no nos haga caer en ese engaño de fijarnos en la paja en el ojo ajeno. Y eso es engaño satánico. El Señor nos lo advierte muy claramente porque sabe que es un peligro, y por eso va a decir: con la vara que mides serás medido. Y claro, si yo veo pecados en otras personas, hago oración por esa persona, pero y yo me pongo a ser comentarista, opinólogo de los pecados de otra gente. Peor aún, creerme mejor que los otros. Entonces voy a estar como esos fariseos que le dicen al Señor: oye, a sus discípulos, tu maestro se junta con pecadores y publicanos. Hay que tener cuidado de eso, porque eso es muy común, se pega, ¿ya? Y especialmente en los grupos, especialmente entre los clérigos y entre los laicos comprometidos. Y lo peor, a mí me da, lo exhibimos en las redes. Hay gente que se lanza, ya lo he comentado tantas veces, no lo voy a comentar una vez más. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Sí, no, tenía todavía otra segunda parte. Cuando A usted ver, dice que... suelta todas tus preguntas No, para, que me faltando, bueno, porque si no, no sé, nosotros, si te vas inventando cada vez esto, te vas no, inventando. las tengo Ya, anotadas. ya, a ver, dile las anotadas, ya, de una vez, y ahí cierra Mira, tu son dos lista. nomás. Bueno, usted dijo que no somos individuos, sino el cuerpo de Cristo, y cuando vamos a la misa vamos como asamblea. Pero digamos, si yo llego a la misa, no voy a conversar ahí con el de lado, qué tal le va. O sea, uno va a buscarlo a Cristo. Y entonces, ¿cómo me identifico con la asamblea? Después en el hall. No, me identifico sabiendo que no voy solo Solo es de pensamiento. en Claro. mi corazón. Ok.
yo descubro la realidad de que no soy un individuo suelto, que todas esas personas que están ahí presentes y los que no están inclusive, son uno en Cristo conmigo, de ese cuerpo llagado, herido, que son esos nuestros pecados, y que el Señor quiere salvar. Entonces yo ya no empiezo ahí a impacientarme y a mirar de reojo a los demás y entonces decir, no me dejan concentrarme, me molestan, me incomodan, hacen ruido, etcétera, etcétera. Se me quitan todas esas tonterías de esa idea de yo soy el puro, ¿ya? Y entonces voy lo mejor dispuesto, reconociéndome indigno, el encuentro del Señor, para que me quite, me cure todo lo que Él sepa que tengo que curar, corregir, sanar. Y que me dé cuenta para no volver a caer en lo mismo. Pero no reconociendo en los demás que somos en Cristo, que somos uno. ¿Ya? No vamos una sumatoria de individuos, repito, no somos una sumatoria de individuos. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Bueno, no, eso para redondear la última que ha dicho, o sea, yo puedo sentir que soy parte de esa asamblea, pero la asamblea puede ser no necesariamente las personas que están ahí. Yo puedo estar pensando en la parroquia Santa Mónica, en mi grupo, pero está... Toda la iglesia. Ok, toda la iglesia, ya. Toda la iglesia, pero claro, esos que están ahí a mi costado son mis prójimos, los más cercanos. Pero yo, no, mira, todos ustedes que están acá cercanos no han usado desodorante, los desprecio. Pero No, los que no otros los que están conozco. lejos, no. Pues te pongo pues, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo para despertarlos un poco. Que, claro, yo hace tiempo no uso servicios públicos de transporte, ¿ya? Pero recuerdo pues mucho tiempo lo usaba y sí, claro, a veces, especialmente en estas épocas tan calurosas, a veces la gente no hace la higiene como debería, ¿no? Pero mira, nosotros no le tenemos que tener asco a nadie. Son nuestros hermanos, son nuestro cuerpo, somos uno con ellos. Mire, la última es que usted dijo que las intenciones en la misa son específicas. Y digamos, entonces, a veces donde yo voy dicen por las intenciones de Juan Pérez, pero nunca dicen las intenciones de Juan Pérez. Y yo no sé si es sacarse la lotería o si es que su matrimonio se salve. Ya, Entonces, no sabemos, pero el Señor sí sabe. Y entonces nosotros seguimos nomás. el Señor va a hacer recto todo lo que en nosotros sea torcido. Ok. ¿Ya? No es que yo le digo al Señor, Señor, mi intención por sacarme la lotería, el Señor dice ya que se saque la lotería. Podemos pedir todos que se saque la lotería, pero si es que se saca la lotería alguna persona, lo vaya a llevar al infierno, nunca se va a sacar la lotería. Si Mm, es que sacarse la lotería va a hacer que esa persona se vaya al cielo, el Señor va a hacer que se gane esa lotería. ok. Esas fueron mis tres preguntas. Gracias. Bueno, listo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Padre, un comentario pequeño, pero que, bueno, a mí me emociona mucho, ¿no? Y yo siempre siento de que luego de comulgar, de recibir al Señor, entrar o tratar de entrar, ¿no? En una oración profunda y casi siempre siento que, no sé si será soberbia, ¿no? Pero como que siento que el Señor me dice algo y que justo es casi lo que necesito escuchar, aunque sea una palabra que siento que me fortalece, me hace feliz, me complementa, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y también me encanta mirar a las personas cuando comulgan, y ahí es donde yo siento más, sobre todo en las misas diarias, ¿no? Que es gente que siempre va, estar en comunidad, en esa asamblea que usted menciona, ¿no? Realmente son momentos maravillosos y que pienso que aunque no podamos entenderlos porque es un misterio, realmente uno siente que es como otra persona en esos momentos, ¿no? Ese era un comentario personal. Tenemos una pregunta del Facebook que nos dice cómo llegar a la Nueva Jerusalén. No quería dejar de mencionarla, ¿no? La pregunta de esta hermana. Ya, la Nueva Jerusalén, la iglesia nos dice, es el cielo, ¿no? La patria celestial, ¿ya? La que va a descender como una novia. ¿Ya? Supongo que a eso se refiere. ¿Cómo? Siguiendo al Señor, escuchándolo, siendo su discípulo,
haciendo su voluntad. El Señor nos va a llevar. Nosotros solos no podemos ir, nosotros, el camino es Él. Y Él viene a llevarnos en persona. Él dice, ¿no? En justo capítulo 13 de San Juan, después de que les ha dicho que se va, se quedan tristes, pero el Señor dice, voy y les voy a preparar un lugar, un estancia, en la casa de mi Padre, y voy a volver para llevarlos. Entonces, claro, el Señor nos conduce, ¿no? Él no nos abandona, como dice también el capítulo, el Salmo 23, ¿no? Cuando pasemos por esas cañadas oscuras, es decir, el tránsito de lo presente al reino de la luz y de la paz, el que nos va a guiar es el Señor. Nuestra lucha, nuestro combate es estar con el Señor. Nuestra conversión es estar con Él, no apartarnos de Él, hacerlo todo con Él. Esa es la lucha. Consecuencia de eso, si yo estoy con Él y todo lo hago con Él, voy a dejar el pecado. Porque lo único que yo no puedo hacer con Él es el pecado. No puedo, con Él no puedo pecar. Porque el pecado es rechazarlo y aceptar a Satanás. El pecado es un adulterio. Así no me doy cuenta. Bueno, si no hay más comentarios, entonces terminamos con una oración y les doy la bendición. ¿Está bien? Sí, padre, hay una última pregunta. Dice, padre, usted habló de 5 grupos. ¿No? ¿Puede aclararnos en qué nos beneficiaría el identificarnos con alguno de ellos? ¿En qué nos ayudaría? Claro, nos ayuda para darnos cuenta, pues se supone que nosotros tenemos que ser discípulos amados del Señor. ¿Ya? Y entonces saber qué características y cómo es la relación que el Señor tiene con estos grupos nos ayuda para que nosotros podamos corregir, crecer. ¿Ya? Entonces, si es que yo creo que soy discípulo del Señor, pero tengo esa actitud de estar fisgoneando. Y claro, uno dice, no, pero yo no hago eso del Señor, pero lo hago con la iglesia, que es su cuerpo. Estoy hablando del Cristo total. Entonces la gente, no, es que yo sí, la iglesia, sí, bueno, como yo he sido nombrado por Satanás el crítico de la iglesia, entonces yo me encargo de hacer esas críticas de la iglesia, pero eso el Señor no te ha nombrado para eso. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que de repente creo que soy discípulo, lo estoy siguiendo, estoy muy cerca, soy muy fiel, soy muy fariseo. Entonces me sirve, pues, ¿no? Me sirve para darme cuenta. Porque ahora es muy común. En la iglesia vivimos una polarización. Y cuando uno ve en la polarización, los grupos, ambos creen que son muy fieles, pero se desprecian unos a otros. Pero el Señor en su oración lo que nos dice es que seamos uno como Él y el Padre son uno. Entonces, si es que yo no estoy buscando esa unidad en Cristo, y entonces yo me he autoimpuesto o entre comillas, he recibido esa, entre comillas, revelación y creo que tengo que hacer así o asá y me dedico mañana, tarde y noche a esa tarea, no me doy cuenta que yo en realidad estoy atacando a Cristo. Como le dijo a San Pablo, ¿no? No le dice por qué persigues a tu iglesia. Jesucristo en ese momento ya muerto, ya resucitado. Pablo está persiguiendo a los apóstoles, a los discípulos. Pablo cree que es muy fiel. Pablo se siente un celoso, defensor de la fe. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Eso sigue pasando. Entonces, ¿para qué sirve? Por ejemplo, puede servir para eso. O, por ejemplo, familiaridad, ¿no? Es común, ¿no? A veces voy a poner ejemplos, de repente no van a gustar, pero para que se entiendan, ¿no? Por ejemplo, es común que personas que de niño han sido acólitos, jóvenes acólitos, etcétera, ya se sienten que saben todo.
Yo lo descubrí cuando estaba en el seminario, yo nunca fui acólito. Entonces yo cuando entré al seminario, muchos de los jóvenes, compañeros, hermanos en el seminario habían sido niños, jóvenes acólitos. Y entonces a mí me llamaba la atención, si terminábamos la misa, teníamos la misa temprano, de ahí íbamos a desayunar. Y para mí, pues lo natural era, oye, salgo de misa, yo quiero hablar de lo que el Señor nos ha dicho. Pero estos, especialmente los acólitos, no querían, ya estaban cansados. Iban a la misa en la catedral y durante la misa se iban atrás, detrás del retablo y se ponían a conversar, etcétera, en los momentos de la misa en que no les tocaba su participación. Igual en las parroquias. Están los acólitos y en ese momento está durante la misa y se les ocurre salir y ir para aquí, para allá, subir y bajar del presbiterio, a hacer no sé qué. Por poner un ejemplo de esos que se sienten familiarizados con las cosas de Dios. Esos saben bien cuándo se arrodillan, cuándo se levantan, qué se dice, qué no se dice, etcétera, etcétera. Las partes del misal. Pero claro, no escuchan al Señor. Les preguntas cuál fue el evangelio, no tienen idea. Una especie de, se bloquean, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, esos son los familiares, ¿no? Como los familiares. ¿Qué caracteriza a los familiares? Se quedan afuera, no escuchan al Señor. No quieren ser discípulos, creen que ya saben. Entonces, entre los laicos comprometidos, incluido entre nosotros los clérigos, podemos estar en esos grupos. No creemos, no, es que yo ya soy bautizado, yo no soy judío, no soy fariseo. No, fariseos también hay dentro de la Iglesia Católica. Y también, por supuesto, en las otras sectas en las que se han dividido los cristianos. Entonces, esos grupos nos ayudan para darnos cuenta por qué a veces me quedo estacionado y las otras cosas que pues crean las falsas espiritualidades que ya hemos comentado. Hago mi fe gnóstica o hago mi fe pelagiana, es decir, creo que tengo que hacer cosas. Entonces formo grupos parroquiales, etcétera, y me creo laico comprometido, y entonces caigo en devocionismos, en cosas, y entonces hablo mal de los que son de mi grupo o de otros grupos. Y entonces, claro, esas personas son personas buenas, quieren seguir al Señor, pero son engañados y no se dan cuenta. O hay grupos donde hay personas en los grupos que me han dicho, y en mi grupo me han prohibido que yo no puedo ir a otro grupo. Entonces, el Señor no nos manda para que nosotros seamos miembros de un grupo. Nosotros somos de Cristo. Entonces, oye, no, tú no puedes ir a la reunión de otro grupo. Prohibido. Solamente tienes que escuchar a esta persona. Claro, esas personas no están siguiendo a Cristo. Puede hacer que ellos crean que son muy piadosos, puede hacer que crean que están convertidos, pero en realidad no están escuchando al Señor. O sea, es muy común, o sea, lo menciono no para ponerles una cosa así esotérica, extraña, no, sino cosas muy comunes que además el Señor nos las enseña para que nos demos cuenta, pero que a veces cuando uno va a la misa, a veces no hacemos, en las homilías no hacemos notar esas cosas. Y entonces, claro, la gente puede vivir en esos escenarios, ¿ya? Espero que les pueda ayudar, no es para escandalizar. Y repito por si acaso, ¿no? Porque siempre cuando uno no está de acuerdo con algo, siempre uno busca que torcerlo, distorsionarlo, ¿ya? Lo importante es seguir al Señor, ¿ya? Y el Señor nos lleva a la casa del Padre, es un éxodo. Ahí seguimos a Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida, fin y medio, simultáneamente. Porque es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Pero
formar parte de grupos, hacer cosas, etcétera. Esos son medios. Y si es que esos medios no me están llevando a amar más y amar y perdonar como el Señor me perdona, yo de repente he convertido ese medio en un fin y estoy formándome una idea idolátrica de un falso Jesucristo. Entonces necesito darme cuenta, ¿ya? Eso no es infrecuente. Yo por lo menos en mi tiempo de clérigo me doy cuenta que no es infrecuente. Es más, yo diría es lo más común, lo más frecuente, con variantes, más, menos, etcétera, y es de las cosas que no se dicen. Entonces, por eso hay que decirlas. Sé que no Listo. gustan, sé que son impopulares, pero no estamos Ok. para ser populares. Creo que eso ha sido todo por hoy, Padre. Más bien le Vamos a darles la agradecemos su bendición y tiempo hacemos y una oración. denos su bendición. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos, que Dios los bendiga, Dios mediante. Nos vemos el próximo miércoles y o el próximo jueves. Mucho ánimo.